Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta noche, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la Devar de Hachén, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor una vez más, como lo hacemos siempre. Que el Señor nos lo permite. Aquí desde la ciudad de Scarborough en Ontario, Canadá, y vamos a estar en esta noche meditando en la palabra de acuerdo como nos lo enseña el Señor en su palabra cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach, cuando nos dice también: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera vamos a estar entonces entrando en esta noche una vez más a la meditación de la palabra del Señor, que estamos meditando en el Evangelio de Lucas, y venimos tratando un tema que se llama siguiendo los pasos de Hamashiach. Recuerda que el Señor dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y esa es la idea, que nosotros podamos conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, seguir sus pasos. Recuerda que Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir entonces en este mismo en el tema que estábamos mirando en el día de ayer. Entramos, el subtítulo era Histalkus y Tehiyah. Histalkus y Tehiyah, que es muerte y resurrección. Tocamos dos temas, que era rechazado por los Signei Ha'am, Rashei Hakonaim y los Sofrim, y que es rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y también Eschel Hakarab Asmo Yom Yom, llevar la cruz día a día. Hoy vamos a seguir en el punto C de este Histalkus y Tehiyah, y vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor allí, Lucas 9, punto C, versículo 25, y el punto C dice: ganar el Olam Jase y perder su Neshama. Ganar el Olam Jase y perder su Neshama, que es ganar el mundo y perder su alma. Dice el Señor, versículo 25 de Lucas 9, dice: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le aprovecha al hombre? El Señor está hablando, mire. Si alguno quiere, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí la salvará. Él dice que todo el que quiera venir en pos de él, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, Hakarab Asmo Yom Yom, su cruz cada día, y que le siga. Eso que es cuando decimos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, estamos diciendo que es decirle al Señor: Señor, ya nuestra vida no nos pertenece, ya mi vida no me pertenece, yo ya no puedo hacer lo que yo quiera, sino que voy a hacer tu voluntad, y voy a cargar con el oprobio quizás de ser llamado tu hijo, de ser llamado tu siervo, de ser llamado tu talmidín, de ser llamado tu seguidor. Entonces esto es bien interesante, que nosotros para seguir al Señor tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Otra cosa también de la cruz: recuerda que la cruz es un patíbulo. Hablábamos de lo oprobio que tenía que cargar, y Pablo decía claramente, Shaul decía: con Cristo, con Hamashiach, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Es interesante, aquí está tomando la idea de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Estamos con Hamashiach crucificados,
Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo, Hamashiach, vive en nosotros. Y lo que ahora nosotros vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre. Ahora, el Señor nos dice, mire, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre o qué le aprecia al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve a nosotros tener las riquezas de este mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros tener la gloria de este mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros tener todas las cosas que el mundo nos ofrece si nosotros estamos perdidos eternamente? Si nuestra vida está perdida, si estamos alejados de Dios. Hay mucha gente que cree que no necesita de la presencia de Dios o no necesita más bien pedirle perdón a Dios. ¿Por qué dicen eso ellos? Dicen porque yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no hago nada malo, no necesito. No, la Biblia nos habla claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, del acabod de Elohim. Estamos destituidos. Ahora, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros todos hemos pecado, pecar significa errar el blanco, es equivocarnos. Es lo que nos enseña a nosotros hoy por hoy. Ya no se habla de pecado. Ya no se habla de pecado porque pecado es una palabra muy religiosa. Es una palabra que quizás se está más bien yendo hacia lo religioso y entonces ahora preferimos no llamarle pecado, sino preferimos llamarles equivocaciones, preferimos llamarle errores. Permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, es que todo lo que nosotros hacemos por equivocación o por error, la Biblia lo llama pecado. Lo que tú llamas equivocación o errores es simplemente pecado. Y la pregunta es, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no hace algún momento algo malo? Todos los hombres nos equivocamos, todos los hombres cometemos errores, todos los hombres, y cuando hablo de hombres estoy hablando del género humano, el varón y la hembra, todos nos equivocamos y de esa manera estamos nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios nuestro Elohim. Ahora bien, eso quiere decir que nosotros al ser pecadores hemos heredado la herencia nuestra es una herencia de pecado. Dice el Señor mismo en su palabra que el corazón del hombre está inclinado de continuo a hacer lo malo. Eso es una inclinación, es algo que nosotros hacemos por naturaleza. Por esa razón, por el amor de Dios, el amor que Dios ha tenido para con nosotros, sus criaturas, es que porque de tal manera nos amó Dios nuestro Elohim, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Nuestra vida está condenada a la muerte. Ahora tú dirás, no, es que todos morimos. Sí, pero es que la muerte no significa fin de vida. Esto lo hemos hablado muchas veces. Yo lo he hablado muchísimas veces. La Biblia cuando nos habla de muerte nos habla de separación. Cuando tú mueres físicamente, cuando yo muera físicamente, cuando una persona muere físicamente, lo que pasa es que hay una separación del cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado, el espíritu vuelve hacia Dios quien lo dio, y el alma que pecare, esa morirá. Esa será separada eternamente de Dios. Por eso el Señor le dice, mire, ¿de qué nos sirve? ¿De qué te sirve a ti ganar todo, tenerlo todo, si estás perdido espiritualmente? Si estás yendo hacia un abismo espiritual y hacia la separación total de Dios, vas camino para el infierno. ¿De qué te sirve? Hoy por hoy, bendito sea el nombre del Señor, hay muchísimos movimientos religiosos que se han levantado, que le han enseñado a las personas a poner su mirada en las cosas de este mundo. Es ese tipo de movimiento religioso que le dice Dios es el Rey de Reyes, y definitivamente lo es, y como tú eres hijo del Rey de Reyes, tienes derecho a pedir todo lo que quieras. Eso es un error. Yo soy hijo del Rey de Reyes, pero eso no me hace a mí acreedor a todas las riquezas de este mundo. Cuando la Biblia me dice, mire,
Ustedes son por naturaleza pecadores. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador, como el que me compró, el que pagó el precio, entonces inmediatamente, cuando yo lo recibo, creo en su nombre, inmediatamente paso a ser hecho hijo de Dios por adopción. Nadie es hijo de Dios, absolutamente nadie, solamente Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue declarado hijo del Altísimo, hijo de Elohim, hijo de Dios. Él es el único verdadero hijo de Dios. Él es el que estaba con el Padre desde el principio. Él ha existido eternamente y para siempre. Se despojó de su divinidad, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la gloria del Hijo que está con el Padre. Ahora vemos su gloria, él se despoja, Él viene, Él cumple lo que estaba escrito de Él en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que nosotros conocemos o lo que los judíos conocen como el Tanaj. Allí en esa Biblia hebrea estaba escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, iba a padecer. De tal manera Él viene a comprarnos, Él viene a comprarte a ti, y ahora Él dice, mire, ustedes están equivocados. Ustedes no pueden seguir mirando hacia las cosas de este mundo. Esto es pasajero. Tú no trajiste nada y absolutamente con nada te irás. Esto es algo que es pasajero. El Señor dice, mire, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde el ladrón mina ni hurta. Que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta. ¿Por qué? Porque donde esté mi tesoro, allí estará también mi corazón. Si mi tesoro está aquí en la tierra, en las riquezas pasajeras de este mundo, aquí estará mi corazón. Pero si mi tesoro está en el reino de los cielos, si mi tesoro es la salvación, si mi tesoro es la vida eterna, si mi tesoro es la corona de justicia que nuestro Elohim, Dios fiel y justo, nos dará a todos los que le amamos y esperamos su venida, entonces nosotros tendremos vida eterna. Por eso el Señor dice, mire, de nada te va a servir ganar el Olam Hasen y perder tu Neshama. De nada te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma. Ahora, el Señor sigue diciendo, mire, el Señor nos está llamando a nosotros a un arrepentimiento genuino, no solamente a aquellos que no le conocen, sino a muchos de los que dicen conocerle, pero que no están actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que no están actuando conforme a la palabra de Dios? Porque llamándose cristianos o llamándose mesiánicos, no conocen la palabra del Señor. Uno de los mayores problemas que hoy por hoy asiste a la iglesia moderna cristiana es lo que yo llamo la ignorancia espiritual. No tienen conocimiento, o la ignorancia bíblica, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no la escudriñan, no la meditan, no están mirando lo que la Biblia dice, sino escuchan lo que una persona, un hombre les dice, un hombre les habla, y si este hombre lo dice, es así porque es el pastor, o porque es el llamado apóstol, o porque es el llamado profeta, o el llamado fulano o aquello, y entonces todo le creemos y ponemos nuestra mirada en el hombre. La Biblia es clara cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el hombre que ha puesto en Yahweh su confianza y en su palabra se deleita en gran manera. De tal manera que nosotros tenemos que buscar al Señor. Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a que le busquemos en espíritu y en verdad, porque de qué nos sirve a nosotros si lo tenemos todo aquí, pero nuestra alma está
perdidas y nosotros vamos a pasar una eternidad sin Dios. Luego el punto D que quiero tocar es Bushá de Hamashiach y su Devarim, vergüenza de Hamashiach y sus palabras. Versículo 26 dice el Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, el Ben Adam, cuando venga en su gloria, en su Kadosh y en la del Abba y de los santos ángeles, ¿Qué quiere decir el Señor? Dice: porque el que se avergüenza de mí, el que se avergüenza de Jesús de Nazaret, el que se avergüenza de Yahshua HaMashiach, el que siente pena de hablar su palabra. Aquí estoy hablando con personas que un día dijeron entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, y hoy por hoy se avergüenzan de llamarse hijos de Dios, hoy por hoy se avergüenzan de la palabra de Dios, hoy por hoy se avergüenzan de predicar el mensaje del Evangelio. Y aquí el Señor dice: mire, el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de HaMashiach, el que se avergonzare de Cristo y de sus palabras, de su Evangelio, de su predicación, entonces nuestro Señor Jesucristo, el Ben Adam, que es nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, Él se avergonzará de aquel que se avergüence de Él y su palabra, de aquel que no predique el mensaje del Evangelio, que habiendo conocido la palabra de verdad, no la predique. Y Él dice: cuando yo regrese, cuando yo venga, cuando yo vuelva con poder y con gloria, porque Él volverá, mi amado hermano, Él volverá, mi amado amigo, Él volverá, te lo garantizo. Todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento sobre la faz de la tierra es un cumplimiento de las Escrituras. Todo lo que tú estás escuchando en las noticias, todo lo que para ti es una noticia nueva, fresca, una noticia que te acaba de llegar, te estoy diciendo, para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos creído en su palabra, los que la meditamos y la escudriñamos, todas estas noticias que tú estás recibiendo a través de los medios de comunicación son noticias viejas, son noticias que ya nosotros la conocíamos de antemano. Por lo tanto, quiero decirte, Yahshua, Jesucristo, Él vuelve, Él viene por segunda vez y Él no vendrá ya como ese cordero manso y humilde que fue golpeado, que fue escupido, que fue azotado. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él vendrá como león rugiente, que Él vendrá como el león, de la tribu de Judá, a juzgar las naciones con rectitud. Dice que juzgará las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. Quiere decir con eso que vendrá y juzgará con rectitud las naciones. Él va a volver, vendrá a llevarse su iglesia. Sí, Él vendrá a llevarse su iglesia, tomará su iglesia, la sacará de aquí antes de que venga la ira de Dios, y después, una vez que haya pasado la ira de Dios, cuando todo esto haya sido consumado, Él volverá a establecer un reino milenial. Y aquí estamos viendo que aquellas personas que se hayan avergonzado, aquellos que se hayan avergonzado el Señor se avergonzará de ellos. Yo no sé si tú, siendo creyente, estás avergonzado de llamarte hijo de Dios, de predicar su palabra. Quiero decirte, si tú estás pasando por ese momento, esto es el momento de arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor por nuestro pecado y volver nuestros ojos hacia Dios. El punto que quiero tocar, es el último punto que voy a tocar en el día de hoy, es el Malchut Hashem, el reino de Dios, el reino de Dios. Dice el versículo 27, pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, en ese tiempo, estoy hablando de hace cerca de 2000 años atrás, estaba hablando con sus discípulos, con sus talmidín. Les estaba hablando acerca del reino de Dios. Les estaba diciendo: miren, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Miren, yo quiero decirles una cosa. Yo les estoy diciendo: no se avergüencen del Evangelio, porque el Evangelio es
poder de Dios, poder de Hashem, eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. No se avergüencen ni de mí, ni de mis palabras. Prediquen mi palabra, díganle a la gente que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. De tal manera que ahora él dice, mire, ahora les digo, le está diciendo a sus talmidim, a sus discípulos, hace 2000 años, que algunos de los que estaban ahí no gustarían la muerte hasta que venga el reino de Dios. Mi pregunta sería en este momento, ¿vino el reino de Dios? Vino el reino de Dios, se manifestó el reino de Dios en ese momento, en el tiempo que el Mesías estuvo. Seguramente sí, tengo la certeza que el reino de Dios se manifestó. Ya se estaba manifestando, estaba manifestando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Él había mostrado la gloria de Dios, Él había traído sanidad para los pueblos. Él había traído liberación para los endemoniados. Él había traído vida eterna para los que estaban en pecado. Él había resucitado muertos. Él había reprendido los mares y los vientos. Él había multiplicado los peces y los panes. Él había alimentado a más de 5,000 personas. Él había mostrado la gloria de Dios. Allí estaba revelándose el poder de Dios. Pero aquí algo interesante es que el Señor dice que verían. Antes de partir de este mundo, verían el reino de Dios. Esto lo vamos a estar hablando más adelante. Esto vamos a hablar cómo hubo un grupo de personas que vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación del reino de Dios, aunque nosotros ya lo hemos visto. Nosotros, aquí cuando dice que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, está hablando de aquellos que le entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Ellos vieron el reino de Dios. ¿Quiénes no vieron el reino de Dios? Los que les rechazaron, los ancianos, los sacerdotes, los Kohanim. Ellos lo rechazaron. Los religiosos de la época rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. El mundo que no pertenecía al pueblo de Israel, el mundo, mucha gente de afuera lo rechazó y no lo vio. Pero nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, estamos viendo el reino de Dios, porque el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿En medio de quién? En medio de su pueblo, en medio de su quejila, en medio de su iglesia, en medio de los que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Cuando tú le has entregado tu vida al Señor, lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú inmediatamente, escúchame esto, pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Nosotros inmediatamente somos trasladados de este reino de tinieblas a un reino de luz. Y en su luz nosotros vemos la luz, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, el reino de Dios, el Malchut Hashem se manifiesta en nuestra vidas, y nosotros por lo tanto podemos proclamar que el reino de Dios está en medio de nosotros. La pregunta es, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Si esta noche vinieren a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tenerlo todo si tu alma va a pasar una eternidad alejada de Dios? El Señor nos está diciendo, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú te avergüenzas de mí, dice el Señor, y te avergüenzas de mi palabra, y te lo está diciendo a ti que no lo has
entregado tu vida, si tú te avergüenzas de Él, si tú lo niegas, si tú lo rechazas, cuando Él venga, Él también te negará y Él también te dejará por fuera. Este es el tiempo aceptable. Él no es un Dios de venganzas, no es un Dios de odio, no es un Dios de rencor, es un Dios de amor. Y por eso en este momento Él te está dando a ti la oportunidad para que tú le entregues tu vida a Mashiach, que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, que tú lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Quizás mañana ya no haya tiempo. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Ese es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Este es el momento que el Señor ha escogido para que tú le recibas. Mañana quizás no venga. Mañana quizás no llegue. Este es el día. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en este momento? ¿Quieres decirle al Señor en tu corazón: Señor, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura? Simplemente tienes que hacer una oración de fe, recibirlo en tu corazón y hacer una oración de fe. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a hacer una oración en este momento. Si tú la quieres hacer, repetir después de mí, simplemente tienes que decirle esta oración que te voy a proponer. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vieja manera de vivir, que el Señor ha hecho de ti una nueva criatura y que ahora el Señor está al lado tuyo para escuchar tus peticiones. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus victorias, tus triunfos. Y ten la certeza que Dios estará al lado tuyo para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachem. Bendiciones para todos.